Milena Crow es una periodista e investigadora paranormal que recorre el mundo entrevistando a todas aquellas personas que afirman haber sido testigo de hechos sobrenaturales. En esta ocasión, la entrevista es con Romina Yáñez, una embalsamadora con más de 20 años de experiencia que cuenta lo que ocurrió una noche de octubre del año pasado en la morgue donde trabaja. Cuando digo esto, todos me miran asombrados, pero es la verdad. Amo este trabajo. La carga emocional que conlleva es única. Aunque también, claro, también tiene sus momentos de escalofríos. ¿Se refiere a lo que pasó aquella noche de octubre? Por supuesto, aún se me pone la piel de gallina al recordarlo. ¿Podría contarnos lo que pasó? Esa noche, que fue la más horrible de mi vida, tuve que hacer guardia junto con otra chica, muy joven, llamada Patricia. Nosotros hacemos las prácticas de embalsamiento en una sala que denominamos Sala Blanca. Allí hay dispuestos en fila 10 camillas de acero que les decimos planchas. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, pero los hechos demostraron todo lo contrario. ¿Qué pasó? Estábamos las dos, Patricia y yo, preparando el cuerpo que acababa de llegar. Se trataba de un joven de unos 18 años, aparentemente muerto por una falla cardíaca. ¿Podría describir el procedimiento en detalle? Pues como profesional no me conviene hacerlo. Se trata de un procedimiento muy cruel. Basta decir que a los cuerpos les sacamos todo lo de adentro con un tubo largo llamado trocar. Lo que sale es una sustancia que es una mezcla de sangre, orina, heces y pus. Todo eso va a parar a un recipiente de metal que luego cremamos. El olor no es muy agradable que digamos. Esa noche, ¿Patricia llevó a cabo todo el trabajo? Pues sí, dejé que se las arreglara sola, aunque claro que la supervisaba de vez en cuando, ya que ella no tenía más de 2 meses de experiencia. A la hora, vi que ya había terminado el trabajo, por lo que me acerqué a verificar, y me di cuenta de que aún no había aspirado la tráquea. Le pregunté si no se le olvidaba nada, y Patricia miró los instrumentos, pareció pensar un poco y se llevó las manos a la cabeza. Dijo, uy, sí, la tráquea, y yo asentí y le dije que no se preocupara, que ese olvido es muy común. Así que ella volvió a la plancha, metió el tubo dentro del cuerpo del muerto, y entonces sucedió. ¿Qué? Es un fenómeno muy común, pero que no obstante puede impresionar mucho a los novatos. Incluso yo, que llevo décadas de experiencia, no puedo reprimir un escalofrío cada vez que lo presencio. Verá, cuando se aspira la tráquea, se puede liberar con el trocar unos gases comprimidos dentro del esófago. Entonces esos gases pasan a toda velocidad a través de las cuerdas vocales y eso hace que el muerto grite. ¿Grite? Nosotros le decimos muerto parlante, aunque más que hablar lo que hace el muerto es gritar. A veces sueltan gritos agudos, como el de una mujer, pero lo que habló aquel muerto aquella noche fue algo muy feo, un sonido profundo y angustiante. Sonó algo así como ¡guau! Cualquiera que no supiera lo que estaba pasando diría que aquel muerto estaba enfurecido y que al mismo tiempo gritaba de dolor y desconsuelo. Fue realmente muy estremecedor. Patricia palideció y me miró aterrada, y yo le expliqué lo que acabo de explicarle a usted. Vi que había quedado muy conmocionada, por lo que decidí darle un descanso y terminar el trabajo yo misma. Terminé de aspirar la tráquea, lo maquillé y lo vestí. Las dos habíamos quedado en silencio. En la morgue no se escuchaba más que nuestros ruidos al ir y venir. Aquel incidente nos había dejado afectadas. ¿A usted también? Le dije que soy profesional, pero tengo sentimientos. Y escuchar a aquel muchacho gritar de aquella manera, como quejándose por lo que le estábamos haciendo, no son cosas que ponen de humor a uno. Entiendo. ¿Y qué hicieron después? Bueno, ya no quedaba mucho trabajo para hacer, así que fuimos a nuestra sala de descanso,
que está pegada a la sala de autopsias. Ahí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quisimos ver algo por la tele, pero no había nada y estábamos muy cansadas, así que decidimos dormir. Debían ser las 2 de la mañana y aún faltaban 4 horas para la finalización de nuestro turno. ¿Dormir? Sé que a muchos les resulta extraño eso, y de hecho, mis conocidos me dicen que jamás podrían dormir al lado de un cuarto en donde hay cadáveres. Pero recuerde que las guardias aquí son largas, duran 24 horas y el cansancio termina por ganar. Además, los seres humanos somos animales de costumbre. Nos podemos adaptar a casi cualquier cosa. Está bien. Así que apagamos la luz, apagamos el televisor y nos acostamos. La morgue estaba envuelta en un silencio absoluto. Yo me tapé porque hacía frío. Cerré los ojos y creo que me dormí enseguida, porque al rato estaba soñando. Pasaron no más de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía por el hombro. Me desperté toda sobresaltada. Cuando abro los ojos y veo que mi compañera me miraba. Tenía los ojos desorbitados, la piel pálida, malicenta, como la de los muertos. Me asusté muchísimo al verla así. Le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella, tapándome la boca, me dice en un susurro, «Shh, ¿escuchaste eso? Escúchalo por favor». Y yo, asustada a más no poder, me pongo a escuchar. Pero no hay nada, solo los ruidos propios de la morgue. Los tic-tic de unas canillas que gotean, el ruido del viento contra la ventana. Estoy por decirle que no hay nada raro, que quizás solo estaba soñando, cuando yo también lo escucho. Y créame, por favor créame que sentí el miedo más horrible de mi vida. Algo que me paralizó y me dio ganas de vomitar. Porque desde el otro lado del cuarto, desde la sala blanca, se escuchó un grito que me puso la piel de gallina. Nos quedamos las dos, Patricia y yo, escuchando ese grito horrible. Ese grito que sonaba exactamente igual al que había soltado el cadáver una hora atrás. Nos abrazamos entre las dos sin poder hacer nada más. Fue un momento realmente horrible. Por un momento pensé que iba a volverme loca. Entonces el grito se fue apagando de a poco, hasta que hubo silencio del otro lado. Patricia me miró buscando explicación, pero yo no sabía qué decirle. Sin embargo, intentando conservar las apariencias, yo iba a decirle alguna mentira para calmarla, cuando de repente empezamos a escuchar otra cosa, algo peor, el ruido de la camilla al moverse. Y después escuchamos pasos, pies descalzos que iban de un lado a otro, moviéndose con lentitud. Nosotras estábamos paralizadas, acurrucadas ambas sobre la cama, y solo podíamos escuchar cómo esos pasos se acercaban a la puerta. A último momento, y sacando quién sabe de dónde las fuerzas necesarias, me acerqué a la puerta, y cuidando mucho, muchísimo de no hacer ruido, puse la traba de acero. Luego, en puntas de pie, regresé a la cama y volví a abrazar a Patricia. Mi compañera temblaba sin control. «¿Qué está pasando?», volvió a susurrar. «¿Qué?». Pero no pudo continuar. Su voz de repente se entrecortó y sus ojos se humedecieron por el miedo. Alguien golpeaba la puerta. «Dam, dam, dam». Parecían los ruidos de un tambor. Patricia se echó a llorar y yo le tapé instintivamente la boca. Miré el celular que había dejado sobre la mesa. Estaba a unos 2 metros, pero se veía tan lejos. Había quedado paralizada. Me resultaría imposible llegar a él. El horrible grito se repitió, esta vez tan cerca que retumbó contra la puerta cerrada. Patricia volvió a mirarme. Su rostro estaba desencajado. Parecía el de un muñeco al que han apretado la cabeza hasta casi reventarle la piel de plástico. Es el muerto, ¿verdad?», susurró. En realidad solo atiné a mover la cabeza de un lado a otro. «Nos está buscando a nosotras, ¿verdad?», insistió mi compañera. Y esa sola mención
la que de un cadáver embalsamado los buscaba para quién sabe qué cosa, parado sobre sus piernas duras y golpeando la puerta con todas sus fuerzas, me produjo un enorme estremecimiento. Volví a negar con la cabeza. Los golpes recrudecían ahora. Parecía que la puerta no resistiría mucho y en cualquier momento se vendría abajo. ¿Crees que tenga algo que ver con esto?, volvió a decir mi compañera, y del bolsillo de su bata sacó algo que brilló en la semioscuridad. ¿De dónde has sacado eso?, le dije horrorizada. Lo tenía el muchacho, en uno de sus tobillos. Pensé que, si lo tomaba, nadie lo notaría. Y se echó a llorar, sacudiéndose horrorizada. «Eres una idiota», le dije, y le arranqué el objeto de las manos y lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes se detuvieron y se escuchó un ruido, un susurro como de huesos que se movían, un leve tintineo, y luego los pasos se alejaron. Se escuchó el ruido de la plancha que crujía, y luego el más absoluto y terrible silencio. Nosotras quedamos el resto de la noche en la sala, acurrucadas contra la pared opuesta a la puerta, sin atrevernos a salir. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse, pero por fortuna no fue así. Cuando finalmente el turno terminó, llegaron los embalsamadores de reemplazo, que intentaron abrir la puerta, pero no pudieron porque estaba aún con la traba de acero. Solo al tercer o cuarto intento lograron derribarla. Nos miraron azorados. «¿Qué hacen aquí?». «¿Por qué no respondían?», nos dijeron. Y nosotras no pudimos decir nada. Las palabras habían abandonado nuestros cuerpos. Temblábamos de pies a cabeza. Sin responder a las preguntas de nuestros extrañados colegas, nos cambiamos sin decir aún nada y nos fuimos. Sin embargo, antes de irme, miré hacia la plancha. El muchacho estaba ahí, tal cual lo habíamos dejado. ¿En la misma posición? Exactamente en la misma. ¿Qué hizo después? Salí de la morgue con las piernas desfallecientes. Llegué a mi casa, me bañé y luego me acosté. Al terminar el turno de noche, siempre cerraba las persianas para dormir mejor, pero ese día las dejé abiertas de par en par, para que entrara toda la luz del sol posible. Lógicamente no dormí nada. Al mediodía me levanté, me cociné algo y me senté en la cocina sin hacer nada, hasta que de repente mi cuerpo comenzó a temblar y lloré sin parar durante media hora más o menos. Estuve a punto de arrancarme los pelos, pensé que enloquecería ahí mismo, pero luego todo terminó. Logré calmarme y me tomé unos tragos, y al día siguiente volví a la morgue. ¿Volvió así, sin más? Le dije que es mi vida, que es mi pasión, no podría vivir sin mi trabajo. ¿Y Patricia? Oh, bueno, ella ya no volvió. Sabía que la denunciaría por lo que había hecho, ya que había cometido uno de los peores pecados que puede cometer un profesional embalsamador. No volví a verla nunca más. ¿Se le ocurre alguna explicación racional a lo que ocurrió? Pues me gustaría tenerla de verdad. A veces pienso mucho en eso. Me pregunto cuántas cosas no sabemos de esta vida. ¿No puede ser que hayan imaginado todo? Créame, es lo que me gustaría haber pensado. Pero lo que vi después me hizo cambiar de opinión. ¿Qué? Fue el día siguiente de los hechos, durante el funeral del muchacho en la capilla de la ciudad. ¿Fue el funeral del muchacho? Tenía que hacerlo, ¿entiende? O de lo contrario jamás volvería a dormir. Yo me acerqué al cajón y con disimulo abrí la tapa y le descubrí la pierna. El colgante estaba ahí, en uno de sus tobillos. Porque era eso lo que Patricia le había robado al cadáver aquella noche. Un colgante de plata, sujeto con una pequeña cadena a sus tobillos. Vi que el colgante tenía una pequeña inscripción. Sobre la superficie de plata decía: «Para Sergio, de parte de mamá y papá. Te queremos, hijo». Volví a cerrar la tapa del ataúd y me fui. Aunque antes de salir de la capilla, pedí perdón al muchacho en nombre de Patricia por lo que habíamos hecho. Muchas gracias por tu relato, Romina.